Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Muy buenos días a todos mis amados hermanos del Ministerio Vida de Dios. Les saludo en este día domingo 5 de julio del año 2020. En esta oportunidad estamos efectuando este mensaje desde mi hogar, desde mi domicilio, por algunas razones de seguridad y también por razones de salud, para evitar contagios. Estamos desde la tranquilidad de mi casa. Saludo en el amor de Jesucristo a todos mis amados hermanos del Templo Central y también a todos mis amados hermanos que son de los circuitos, del circuito de San José de Maipo, circuito de Cerrillos, circuito de Yumbel La Guada, el circuito de Melipilla, y también saludamos a los hermanos del circuito de Chillán y a todos los que nos escuchan en las distintas localidades de nuestra área metropolitana. Saludamos con todo amor y cariño a mis hermanos de Buin, a la familia del hermano Javier Solano. Vaya nuestro más cariñoso saludo a los hermanos que son de Calera de Tango, que también ellos están escuchando estos mensajes, y a mis hermanos de Peñaflor. También queremos saludar a la distancia a mi hermano de Coquimbo, mi hermano Jaime Padilla, junto a toda su familia, al pastor Cornelio Soto, con todos sus hijos que están en Nueva York, Estados Unidos, y en la localidad de Mamaroneck. Y también queremos saludar a todos los hermanos de todas partes que escuchan este mensaje, que la palabra de Dios llega hasta sus vidas. Sabemos que muchas personas han sido bendecidas a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de la palabra, hasta sus hogares. Así que a todos mis hermanos y hermanas, a todos los hijos de Dios, hijas genuinas de Dios, les saludamos en el amor de Cristo. También saludamos a mi hermano Boris Mayer de Coyhaique, junto a su madre, la hermana Celia también, y la hermana Patricia Rogel. Y todos mis hermanos, a lo mejor se me queda alguno sin saludar. En esta semana tuve la bendición de contactarme con mi hermano Manuel Ramos, mi hermana Queca, su hija Connie y su novio, y tuve la bendición de conversar con ellos y saber también que allá arriba en el cerro ellos pueden escuchar estos mensajes. Así que les envío un cariñoso saludo a ellos también, que tuve la alegría de saludarles en el amor de Cristo. Entonces, como les decía, un cariñoso abrazo a la distancia, un abrazo virtual en medio de este tiempo de pandemia. Que Dios les bendiga, y a continuación vamos a pasar a la poderosa palabra de Dios, a lo que realmente nos convoca y nos bendice en este día. Quiero que usted pueda tomar su Biblia y buscar en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas. Vamos a conversar el día de hoy en el libro de Gálatas, en el capítulo 2. En el capítulo 2, en el versículo, vamos a buscar inmediatamente el versículo 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Que Dios bendiga este verso de su palabra, a través del cual vamos a ir entendiendo su preciosa enseñanza. El mensaje del día de hoy, domingo 5 de julio del año 2020, se denomina la influencia controladora del Espíritu Santo. Ese es el título de este mensaje. Y quiero partir como introducción a este mensaje citando a uno de los reformadores del siglo pasado, a Martín Lutero. Martín Lutero, él señaló que el libro de los Gálatas era
el grito de guerra era el grito de la independencia, de la libertad del ser humano. Y llegó él a decir que esta era como la carta o la declaración de independencia de los cristianos. Era un grito de libertad religiosa, porque este fue uno de los textos que él estudió y encontró la libertad que hay en Cristo Jesús, en la fe de Jesucristo para bendición de nuestras almas. Y por esa razón quiero partir este mensaje señalando esto, porque ya en esa época de los Gálatas, en que se escribió este texto, ya existían hombres y mujeres que querían torcer y que querían tergiversar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Cuando hicimos la lectura del verso, usted se habrá dado cuenta que yo hice un énfasis en la fe de Jesucristo. Nosotros caminamos por la fe de Cristo, por la fe de Jesucristo, y no nuestra propia fe. Entonces, podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 1 y 2, dice claramente que el Evangelio y que el poder del Evangelio consiste en la voz de Jesucristo en este último tiempo. Entonces nosotros debemos reafirmar este principio. Debemos reafirmar el principio de lo que significa el poder del Evangelio de Jesucristo en la vida del hombre y de la mujer. Quiero señalar que el ser humano sin Cristo es un hombre independiente, es un hombre autónomo y se cree que tiene derechos. Lucha por su independencia, lucha por su autonomía y lucha por obtener sus derechos que considera que le pertenecen a él. El hombre sin Cristo está en un estado de rebelión. Es un estado de rebelión en contra de Dios. Y busca sus logros personales. Es un hombre o una mujer que busca sus logros personales, sus propios beneficios. Podemos ver en el mundo entero que el ser humano, en sus tinieblas, en su depravación, considera que sus decisiones son las mejores, que su inteligencia, su sabiduría y su conocimiento humano está inclusive por sobre Dios mismo, llegando a renegar de Dios. Seres humanos que desean autogobernarse, realizan sus propios deseos, en su desenfreno quieren vivir su propia vida con sus deseos. También buscan gobernar a sus familias, sus trabajos, son naciones completas. Creen que por una firma, por un decreto, ellos pueden gobernar el mundo y pueden gobernar familias. Se creen dueños de sus emociones, de sus sentimientos. Esa es la realidad del hombre sin Cristo. Vive en un estado de rebelión. Yo quiero que nos examinemos en esta mañana. Que nos examinemos cada uno de nosotros frente a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 3, del versículo 7 al 9? Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre perseguidor del Evangelio, un hombre cruel, un hombre violento. Cristo salió a su encuentro y Cristo entró a su corazón y lo transformó. Vino un cambio de vida, se hizo en él una nueva creación, una nueva criatura. Y este hombre fue transformado. Y él dice: yo pudiera gloriarme, hebreo de hebreos, ciudadano romano inclusive, hablaba idiomas, era un hombre que tenía un conocimiento excelente. Pero todo eso lo consideró como una basura. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Entonces vayamos colocando en una balanza la calidad de cristianos y la calidad de seres humanos.
Porque el hombre que ha sido renovado, el hombre que es una nueva criatura, el hombre que tiene una influencia controladora del Espíritu Santo, es una persona que se somete y se sujeta al Espíritu de Dios. Se sujeta a la palabra de Dios. Es un hombre que no planifica nada, que no hace nada si Dios no se lo confirma. No planifica, no proyecta nada si Dios no está con él. Es un hombre que entiende que no sabe cuándo será el último día de su vida. Inclusive el hombre no puede generar vida. Nosotros como seres humanos no podemos generar vida. No tenemos control sobre la vida y sobre la muerte. Lo estamos viendo frente a nuestros ojos. Lo estamos viendo frente a nuestros ojos hoy en nuestra situación de Chile. ¿Quién tiene el poder sobre la vida y la muerte? ¿Hay alguien que pueda decir yo puedo detener esta pandemia? Dios es el único que genera la vida y Dios es el único que gobierna la muerte. Entonces, nosotros, el verdadero cristiano, el genuino, reconoce esto. El libro de 1 Corintios, en el capítulo 6, versos 19 y 20, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿No sabéis que no sois vuestros? Que vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu no te pertenece. Le pertenecen a Dios. Entonces, mire la diferencia. Mire la diferencia entre el hombre gentil, el hombre mundano y el hombre que es cristiano. Sin embargo, cuando no se predica el verdadero evangelio, cuando dentro de los templos, dentro de las congregaciones, los pastores, los líderes, los maestros, los teólogos, no predican el evangelio genuino, no predican el evangelio verdadero, resulta que dentro de la iglesia se crían cristianos con espíritus de rebelión. Se crían cristianas y cristianos falsos creyentes, que creen que están en Cristo, pero aún se autogobiernan, aún quieren hacer lo que quieren, gobiernan sus familias, toman decisiones en sus sentimientos, en sus emociones, sin siquiera consultar a Dios. Entonces, la importancia radical que quiero dejar establecida en esta mañana es que es absolutamente importantísimo y básico el estudio de la palabra del Señor, asistido por el Espíritu Santo, apoyado por el Santo Espíritu de Dios, porque el conocimiento seco tampoco sirve. Entonces, ¿por qué se producen dentro de las congregaciones a veces peleas, discusiones? Nacen de espíritus de rebelión que están dentro de las congregaciones, dentro de las propias iglesias, porque no se les ha predicado el verdadero y genuino evangelio, sino que se predican errores doctrinales. Se predican errores a la doctrina, como por ejemplo, algo que está muy metido en nuestra nación. La Iglesia Católica ha enseñado por años que el hombre se salva por las buenas obras. Entonces, todo cristiano, entre comillas, hacen buenas obras, creyendo que con eso están ganando el cielo. Eso es falso. Lo único que salva es Jesucristo. Lo acaba de decir la fe, pero la fe de Jesucristo, no la fe nuestra. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a realidades de cristianos, de cristianas que no tienen paz, que viven en angustias, que viven en problemas, que viven provocándole problemas al otro hermano, nosotros podemos entender que ahí no está operando la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la única que trae sosiego, que trae paz, que trae quietud a la mente y al corazón. Quizá usted se encuentra dentro de aquellos cristianos que han caminado por años en las congregaciones, pero aún no sabe, no conoce la paz, el sosiego espiritual. Vive lleno de inquietudes, vive lleno de situaciones conflictivas, problemas en el hogar, en la familia, en el trabajo. Y dice, pero ¿cómo si soy cristiano? Es porque nosotros, el mundo entero y el ser humano en particular,
no podemos alcanzar la paz si no tenemos a Cristo en nuestros corazones y si su gracia no trabaja en nosotros. En Gálatas capítulo 1, en el verso 3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios es el Padre y el Hijo trabajando juntos. Es el Padre y el Hijo trabajando juntos, operando en nuestra mente, activando nuestra mente, nuestros corazones y nuestros cuerpos. Y de esa manera nosotros debemos avanzar en el Evangelio. El ser humano, el hombre, la mujer por sí mismo, nada puede lograr. El Evangelio no es por obra, no es por la ley, como dice el verso que leímos, ni tampoco, como le reitero, por un conocimiento seco y teórico de la Biblia. Es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo el que debe tomar el corazón del hombre, el que debe tomar el corazón de la mujer y debe generarse en su vida, debe generarse en su interior, debe generarse una nueva creación. La nueva creación es lo que a Dios le importa y eso es lo que Él predica, debe generarse la nueva creación, y esto es clarísimo. En Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16. Lo vamos a leer en Gálatas capítulo 6. El versículo 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mire que claro está aquí. Entonces, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino lo que vale es una nueva creación. Y aquí está la importancia. ¿Qué es lo que hace al hombre, al ser humano, huir de la corrupción? ¿Qué es lo que me hace a mí compungir mi corazón y pedir a Dios misericordia de mis tinieblas, de mis errores, de mi pecado, de mi depravación? Sino que es solo Cristo operando en mi corazón. Porque el ser humano por sí mismo nada puede hacer. El ser humano por sí mismo no puede hacer nada. Es presa de la depravación, presa de la concupiscencia, de la corrupción. ¿Y cómo podemos nosotros huir de esto? Solamente a través de la fe. A través de la fe de Jesucristo, no la nuestra. Entonces, esto es muy importante. Y vamos llegando al centro del mensaje. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, del verso 1 al 4, hablan acerca de esto. Dios el Padre decidió aplastar a su Hijo, decidió pulverizar, aniquilar, destruir a su Hijo Jesucristo por amor. Ese es el poder del Evangelio. Ese es el poder de la resurrección. Ahí están los poderes, están los 5 poderes: el poder de la crucifixión, el poder de la resurrección, el poder de la ascensión, el poder de la glorificación y el poder de Pentecostés. Ahí está, en la gracia de Dios operando el Padre con el Hijo. El Padre decidió enviar a su Hijo y Él fue molido. Y cada vez que nosotros transgredemos la ley de Dios, cada vez que pecamos, volvemos a crucificar a Jesucristo, volvemos a hacer sufrir el corazón de Dios. Por eso que nadie puede pactar con Dios. Nadie puede pactar con Dios. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es por Jesucristo. ¿Cuántas sectas y cuántas malas enseñanzas hay? No, haga un pacto con Cristo, haga un pacto con Dios mismo. No, si usted tiene una relación directa con el Padre. No, nuestra relación es a través de Jesucristo. Recuerde usted en el antiguo pacto, cuando el sacerdote que tenía que oficiar en el templo para la expiación de los pecados, ese hombre no podía tener tacha, no podía tener sombra de pecado, no podía estar con ninguna falta,
Porque si el hombre entraba en pecado, con suciedad, caía muerto. Ahí estaba la presencia del Padre. Ahí estaba la presencia del Padre. Aún no moría Jesucristo, aún no estaba el Espíritu Santo. Entonces, no podemos entrar al lugar santísimo, sino que moriríamos irremisiblemente. Entonces, esta enseñanza que está entregando el apóstol Pablo, esta enseñanza que le está entregando a los Gálatas, llega un momento que le dice: estoy maravillado, estoy sorprendido que tan pronto te hayas alejado del llamamiento que Cristo te hizo por la gracia. El Evangelio es el poder de Dios, y este poder, este dunamis, provoca en nosotros una influencia controladora. El Evangelio es una influencia controladora en el ser humano. El Evangelio de Jesucristo es lo que controla al ser humano, no otra cosa. El hombre nunca puede controlar a Dios. Y si alguien dice eso, es una blasfemia. Estamos nosotros comenzando ya el tiempo de la apostasía. Estamos llegando al tiempo en que se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La gente se amontonará a oír, pero se amontonarán a oír fábulas, se amontonarán a oír mentiras. Usted grabe en su espíritu, grabe en su corazón estas enseñanzas de la palabra del Señor. Nuestra oración es que Jesucristo interceda por nosotros. El domingo pasado enseñaba acerca de tener este cordón umbilical. Así como el bebé estaba unido con su madre para oxigenarse y para alimentarse, asimismo nosotros los cristianos debemos estar con este cordón umbilical unidos al Padre, a Dios, a través de Jesucristo, a través del apoyo y la asistencia del Espíritu Santo. Entonces un cristiano genuino debe necesariamente tener este cordón umbilical de la oración. Porque la oración es la intimidad con Dios. Usted debe amar la oración. El Evangelio planta la fe en el hombre. El Evangelio de Jesucristo coloca la fe. El Espíritu Santo nos conecta. Por esto la importancia de mantener este cordón umbilical. A través de Jesucristo, como le decía, a través de la asistencia del Espíritu Santo. El reino de Dios y su avance en esta tierra muchas veces se detiene. Y quiero que usted me entienda, que comprenda lo que le voy a decir. Muchas veces la obra de Dios, el reino de Dios, la salvación de las almas, el que nosotros estemos trabajando, se detiene. La obra de Dios se detiene por la impiedad del ser humano. La obra de Dios se detiene por el pecado, por la impiedad, por los demonios, por los espíritus de rebelión, por estas cosas que no nos ayudan, por esta rebelión que tiene. Es una rebelión parida que tiene el ser humano contra Dios. Nos creemos autosuficientes, nos creemos poderosos, queremos autogobernarnos, como decía al inicio. Y esto frena el avance del reino, esto frena el avance de la obra. ¿Cuántas veces yo puedo decirle que he visto esto en hombres, en mujeres? No pueden crecer ellos en su vida privada, en su avance con Cristo, porque hay impiedad, porque hay pecado y hay rebelión. Asimismo, la obra del Señor no puede avanzar cuando nosotros no queremos obedecer al Hijo de Dios ni depender de Él. Pero dice su palabra que aquel que no obedece al Hijo, no obedece al Padre y no verá a Dios. Y Dios los entrega a la ira, porque son gente que no puede obedecer a la palabra de Dios. Fíjate que la ira de Dios no es que vaya a mandar un rayo y lo pulverice, es que le va a mandar la muerte mañana, porque así muchas veces se enseña en el ámbito pentecostal. No, el hombre que es entregado a la ira de Dios es aquel que no puede entender ni comprender la palabra de Dios, porque debe ser una nueva criatura. Entonces, estas personas asisten a la iglesia, pero no obedecen, porque las vidas no están transformadas, no se dan cuenta que están bajo la ira de Dios. Y en este último tiempo he orado mucho al Señor sobre esto, y he llegado a la conclusión que uno puede orar por un cristiano, puede orar por una cristiana,
pero desgastarse años invitando al hermano, invitando a la hermana, ya, pues hermanita, sirva al Señor. Poco menos que rogándoles que vengan a la iglesia, rogándoles que cumplan la palabra. No, basta. El Evangelio es para los inteligentes y el Evangelio es para los valientes, porque los valientes arrebatan el reino. El Evangelio de Jesucristo ha sido dado para aquellos que entienden y que comprenden que el poder está en la fe de Jesucristo, no en mí, no en una institución, no en una actividad, sino que en Jesucristo. Lo importante es, debemos orar para que estas personas realmente conozcan a Cristo y tengan una influencia controladora del Espíritu Santo en sus vidas. En cambio, gastar nuestras vidas, dejar nuestros días, nuestros meses, nuestros años por la causa de Cristo, eso es el gozo más grande del cristiano. Lo vi en muchos cristianos antiguos, lo he visto en muchas personas. Dejar nuestras vidas, desgastar nuestras vidas por la causa de Cristo, esto provoca un gozo indecible. La oración, el amor por la palabra del Señor, el comprometernos, el abandonar el pecado. La gente que no está bajo la influencia controladora del Espíritu Santo es gente conflictiva, hermano. Es gente peleadora, provocan tristeza, provocan angustia, provocan dolores en otros seres humanos, en otras familias. Viven llenos de ansiedades y de un momento a otro caen en tremendos pecados. Quizá usted lo habrá escuchado. Gente que a lo mejor caminó por años y de repente caen en un tremendo pecado. Es porque la influencia controladora del Espíritu Santo no estuvo. Nunca fueron nueva criatura. Nunca lo fueron. Porque Jesucristo es otra cosa. En cambio, para ellos su Dios es la carne. Están deseosos de riqueza, están deseosos de vida terrenal. Viven unas vidas sexuales desviadas y se esfuerzan por agradar a las personas. Buscan la aprobación de las personas. Les encanta ser tomados en cuenta. Les encanta el ser promovidos. Les encanta discriminar a los demás. Si tienen una mejor situación económica, discriminan al otro. Si tienen una mejor situación intelectual, cultural, discriminan al otro. No, ahí no está operando Cristo. El hombre, la mujer, la familia, que está bajo la influencia controladora del Espíritu Santo, es muy distinto. El hombre y la mujer que es una nueva creación y tiene esta influencia controladora del Espíritu de Dios, es un hombre sabio, tiene sabiduría, pero tiene la sabiduría de Dios, la sabiduría del texto sagrado. Todo lo consulta y camina por la palabra. Son gente pacificadora, son pacificadores. Da gusto sentarse a hablar con ellos. Da gusto sentarse y compartir, porque son ríos de agua viva. Son torrentes de agua cuando llegan a su hogar y se sientan. Son torrentes de agua, son torrentes de bendición, de sanidad para nuestras vidas. ¿Qué diferencia hay entre la nueva creación y aquel que es apariencia, aquel que es falso? Como digo, el hombre, la mujer que está en Cristo tiene sabiduría, la sabiduría divina, son pacificadores, son ríos de bendición. El solo hecho de conversar provocan sanidad. Tienen un temor reverente de torcer las Escrituras. Tienen un temor reverente de equivocarse y torcer la palabra de Dios. Hay un amor por Dios, se esfuerzan por agradar a Dios y se esfuerzan por ser aprobados por Dios y no por los hombres. Por eso que el cristiano genuino es valiente. Por eso que el cristiano genuino es aguerrido. Por eso que el cristiano genuino nada lo detiene. Porque nunca se va a detener si tiene o no tiene la aprobación de los hombres. A él le importa la aprobación de Dios. Y son redimidos de la maldición de este mundo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, el verdadero cristiano, el verdadero hombre y mujer, tiene su voluntad rendida a Jesucristo.
Y este hermano, esta hermana, tiene a lo menos 3 características que usted puede visualizar. Porque quiero enseñarte eso, a reconocer al verdadero del falso. El verdadero cristiano lo primero que tiene es oración y comunión con Dios Padre a través de Jesucristo. Ahora que estamos en tiempo de pandemia, que estamos en la casa, ese hombre tiene un tabernáculo en su casa. Esa mujer tiene un tabernáculo en su casa. Tiene un lugar donde va y se postra a conversar con Dios. Tiene horarios específicos donde nada lo saca de ahí. Y entra en la comunión íntima con el Señor. Ese tabernáculo de amor, ese tabernáculo donde puede entrar a la presencia misma de Dios. Esa es la primera característica, porque tiene este tabernáculo de oración y además amor, estudio de la palabra del Señor. ¿Qué nos indica esto? Que ese hombre está muriendo al yo. Esa mujer está muriendo al yo, al egoísmo, porque está en una búsqueda con el Señor. Qué diferente que es aquel que va y ora lo que se le antojó, lo que se le vino a la cabeza, y se levanta tal y como se arrodilló. Dios te ayude a entender la gracia de Dios, tener el sosiego y la paz del Espíritu. La primera característica entonces es un tabernáculo privado, individual, de oración. La segunda característica de ese hombre, de esa mujer, es que comparte con su familia. Le lleva la palabra de Dios a sus hijos pequeños, a sus hijos grandes, adolescentes, inclusive mayores, viejos. Les lleva la palabra. Sus hijos pequeños aprenden versos de la palabra de Dios y los recitan. Sus hijos adolescentes son formados en el culto familiar. Hay un tiempo en que la familia se reúne y comparte la palabra de Dios frente a los hechos que están viviendo. Tiene un tiempo de meditación. Ese es el tabernáculo de la familia. Y ese hombre, esa familia debe tenerlo. Porque si no lo tiene, tu familia está en peligro. Si no lo practicas, tu familia está en un riesgo. Sobre todo ahora que ya estamos comenzando a vivir el último tiempo. Si tú no haces este tabernáculo, si tú no cubres a tu familia, si no les hablas de la palabra de Dios, tu familia entera entrará en perdición. Y la tercera característica del hombre que tiene la influencia controladora del Espíritu Santo es un hombre que es un hombre, una mujer que es fiel en su iglesia. Es un hombre, es una mujer que es fiel en su congregación donde fue plantado. Nada ni nadie lo saca, nada ni nadie lo mueve. Son colaboradoras y colaboradores fieles del ministro que lleva la palabra. Son colaboradores y colaboradoras fieles del hombre que está llevando la palabra de Dios. Y acuden al templo a adorar, a orar y a leer en público la palabra de Dios. ¡Qué bendición hay en compartir la palabra en público! Los varones en este minuto están estudiando el libro de Nehemías capítulo 8 y ahí estamos estudiando la bendición que hay en leer en público la palabra. Ese es el objetivo de la iglesia. Y esta tercera característica debe tenerla ese hombre, esa mujer, fieles a su iglesia. Fieles y fieles colaboradores y colaboradoras al lado de los siervos de Dios, apoyándoles en todo. Y acuden al templo sin miedos, sin preocupaciones, sacan el tiempo, no se enredan en los negocios de esta vida, como dice su palabra, no se enredan en horarios, no se enredan en horas extras, sino que llegan al templo para en público levantar sus manos, para en público abrir sus labios y manifestar que Cristo está. Si estas tres cosas están en nosotros, si estas tres cosas están en nosotros, significa que el Espíritu de Dios está operando en nuestras vidas. Y de esta manera estamos botando a la basura. Estamos botando todo lo que impide acercarnos al Dios verdadero. Porque la palabra de Dios
es la que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos cambia. Entonces, en el nombre de Jesucristo, yo te invito a ti, amado hermano, amigo, persona que escucha este mensaje, a que tú puedas tener esta influencia controladora del Espíritu Santo. Y si hasta este instante, al analizar este mensaje, tú dices, verdaderamente, yo asisto a la iglesia, pero aún quiero autogobernarme, aún estoy apoyando los derechos de tales y cuales grupos minoritarios, estoy apoyando, no sé, por ejemplo, el aborto, estoy apoyando otras cosas. Es imposible que seas cristiano. El cristiano tiene un camino, tiene un sendero, tiene un norte. Por eso que es importante la enseñanza de la palabra de Dios en las congregaciones. Es importante la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo que a nosotros nos va a llevar al reino de los cielos. Esto es lo que a nosotros nos va a transformar. No se olvide que Jesucristo fue molido, fue aplastado, fue herido, fue muerto por nuestros pecados. Cada vez que yo voy al pecado una y otra vez, estoy recordando la muerte que Cristo murió. Por eso que el Pablo también habla del libertinaje. No, nosotros debemos ser gente que ama a Cristo, que bendice a Cristo. Que Dios bendiga este mensaje, que Dios bendiga esta palabra, que la palabra de Dios es la que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos cambia. Amemos la palabra. Amemos el acercarnos a ella. Orar, adorar, amor por la palabra, arrepentimiento por nuestros pecados, compromiso con la obra de Cristo, con el reino, y dar frutos. Esto es el avivamiento. Esto es un revival, esto es una visitación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Si tú estás amando esto, si en tu vida está llegando esto y el Espíritu de Dios te está despertando a esto, entonces verdaderamente estamos entrando en un poder de avivamiento espiritual. Esto es lo que Dios anhela de nosotros. Que Dios te bendiga, Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar en la presencia del Señor. Padre eterno, poderoso Dios, vamos delante de tu presencia para darte gracias por esta palabra que tú has traído a nuestras vidas. Dios, yo te pido en esta hora que la influencia controladora de tu Espíritu Santo sea real y efectiva en cada uno de nosotros. Que esta influencia controladora de tu Espíritu Santo, Dios, esté en nuestras vidas. Ayúdanos a examinarnos, como decía el mensaje del domingo pasado. Examinaos a vosotros mismos. Señor, ahora sigamos en esta misma senda. Examinarnos para ver dónde estamos equivocando el camino. Bendice a mis hermanos del Ministerio Vida de Dios. Bendice a todos los oyentes, Señor, a todos los que inclusive allá en el extranjero, Señor, en distintos países, está llegando este mensaje de bendición. Ellos reciban sanidad en sus vidas físicas y también reciban la sanidad a través de este bálsamo divino que es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios haga vida, transforme, limpie, y podamos decir como el apóstol Pablo, que todo lo tenemos como basura, como algo inservible por alcanzar el reino de Dios. Ayúdanos, Dios, a entender la nueva creación y preocuparnos por ser nueva creación. Que los velos del corazón, que los velos que hay en la mente, que la oscuridad, que estos velos oscuros, Señor, que hay en el corazón, puedan ser derribados por la luz de tu palabra, puedan ser derribados por la luz de tu evangelio. Oramos en esta hora, Padre bendito, por toda la iglesia, por los que están enfermos, por los que están necesitados. Oramos, Señor, por la familia de la hermana Paola Pérez, su esposo, toda su familia. Ayúdale, Señor, en este tiempo de pandemia. Traiga paz, traiga sanidad a esta familia.
que ha sido tocada por esta pandemia. Oramos, Señor, por la iglesia, que la cubras, que la guardes con tu sangre preciosa, que tu palabra traiga luz, traiga sanidad. Oramos y bendecimos en esta hora a todos tus hijos, a todas tus hijas que están escuchando esta palabra. Señor Jesús, en esta hora decimos que Jehová te bendiga y te guarde, que el rostro de Jehová resplandezca sobre ti y coloque en ti paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.